ya que se ha conectado, me parecería... No. Ya sabes que Sí, sí, que son compañeros de pupitre. ¿Quién mejor que usted para presentar a don José? Yo le lanzo la presentación y perdone el asalto. A ver, no sé si sabéis además que Pite es mi secretaria del sur. Además tiene que conocer. Pues con la confianza de la secretaria, me haría muchísima ilusión que presentara usted a don José. Pero tú di lo que tengas que decir y a mí si se me ocurre algo más ya te lo diré. Que no, por... Don José Ignacio, que son compañeros de pupitre del seminario de Toledo, que seguro que tiene algo precioso que contarnos. Bueno, a ver, mira, pues yo puedo decir que, a ver, que los dos, que don José y los dos tenemos algo en común, y es que entre tantas cosas, bueno, también el tener un hermano sacerdote es una cosa importante en común, porque somos obispos que tenemos un hermano sacerdote y eso configura mucho nuestra vida y te apoya muchísimo. La verdad es que es una suerte que un obispo tenga un hermano sacerdote por todo lo que supone eso de... Y también nos ha configurado mucho pues, el haber sido hijos del Seminario de Toledo en un momento histórico en que don Marcelo González Martín, pues un gran pastor, ¿no? Un obispo que fue elegido por Dios para que poder especialmente atender la formación sacerdotal en un momento de crisis pues, muy grande que había en España pues, por una interpretación equivocada de la aplicación del Concilio Vaticano II, en la que entraron en crisis muchísimos seminarios de España y entonces, bueno, pues muchos estábamos atentos a ver pues, de qué manera podíamos cuidar nuestra formación y allí nos encontramos en Toledo. Fue un regalo de Dios el habernos encontrado en Toledo con aquel arzobispo cardenal primado de España. Pero además, fíjate, yo subrayaría que especialmente entre nosotros mismos nos ayudamos muchísimo. Y la verdad es que somos obispos una buena colección. No he hecho el recuento de cuántos de los que estuvimos allí somos obispos, pero un buen número, empezando pues por don Demetrio, el obispo de Córdoba, o don Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, o don Jesús Saz, arzobispo de Oviedo. La verdad es que vivimos pues, un momento de gracia en todo el apoyo mutuo que tuvimos, ¿no? Y con respecto a don José, pues ¿qué voy a decir? Pues que aquí cada uno tenemos, dentro de ese ministerio episcopal, cada uno tenemos nuestro carisma especial, ¿no? Y yo creo que el carisma especial de don José, pues a mí me parece que ha sido pues propiamente el de la teología, el de la teología, el del estudio de la teología y el discernimiento de la fe. Y la verdad es que no son muchos los obispos que una vez que se hacen obispos tienen la capacidad, como ha pasado a Benedicto XVI, que una vez que Benedicto XVI, pues fíjate, pues fue obispo, arzobispo, cardenal y papa, sin embargo Dios le dio la capacidad de seguir con su vocación teológica, de seguir leyendo, de seguir publicando, de seguir discerniendo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que don José pertenece a ese grupo de obispos que tienen ese don, que otros igual somos más. Yo digo que yo soy un obispo catequeta, pero que don José es un obispo teólogo, que es un poco distinto, y que las dos cosas se complementan mucho, que algunos, bueno, necesitamos también, ¿no? Beber pues, de Benedicto XVI pues, por ejemplo, el libro que don José ha publicado sobre Cristología, como manual de Cristología, pues es una joya. Es una joya del cual pues, podemos beber muchísimo, ¿no? Yo os lo aconsejo. Entonces, pues dentro de los carismas del episcopado español, pues yo le considero pues, como uno de los obispos pues, que tiene más ese don y ese carisma de capacidad de conocimiento teológico, de diálogo con la teología y de explicación profunda, ¿no? De cuáles son los fundamentos de la fe católica y cómo tienen que ser expresados, ¿no? Él bien lo sabe, el que de vez en cuando recurro a él y le digo, oye Pepe, ¿esto qué? Y enseguida tiene el hombre algo así concreto que decirme, que traducirme, léete esto, aquí hay un artículo, lo otro, lo demás allá. Bueno, pues es un regalo, es un regalo el poder. Y yo cuando me he enterado que don José pues iba a hablar hoy de una charla sobre la belleza, especialmente he dicho, hombre, esta no me la pierdo yo.
que seguro que le saco yo provecho para Radio María, he pensado. O sea que esa es mi presentación, Pité, que como ves es un poco casera, ¿eh? Es un poco casera, pero bueno, ahí estamos, ¿eh? Me ha encantado, muchísimas gracias. Pues nada, don José, cuando quiera. Bueno, con esta presentación cualquiera se atreve a hablar ahora, ¿no? Pero en fin, yo pues acogiéndome a la benevolencia del público, de los oyentes, pues justifico primero porque este tema, cuando se me propuso comenzar este curso de Ahonda dándome libertad para escoger algún tema, pues tardé en contestar, bien lo sabe Pité, y enseguida pues me vino al que le estoy dando vueltas hace tiempo. El título es un juego de palabras que no llegamos a percibir ahora en castellano. Dios es belleza que llama, pero que se encuentra como juego de palabras en un autor de la antigüedad cristiana, del periodo que llamamos de los Santos Padres. El autor es desconocido, pero sus escritos han pasado con el nombre del discípulo convertido por San Pablo, Dionisio el Areopagita. Cosas de la providencia, San Dionisio Areopagita es el patrón de Jerez de la Frontera, porque Jerez fue reconquistada el 9 de octubre de 1264, día en que, según el calendario litúrgico de entonces, se celebraba San Dionisio Areopagita. Si miramos el calendario litúrgico actual, vemos que efectivamente es la memoria litúrgica de un San Dionisio, pero San Dionisio, obispo mártir de París, el de la Basílica de Saint-Denis. Bueno, según una tradición tardía, en el siglo XIII existía la convicción de que el discípulo convertido por San Pablo, después de llegar a ser el primer obispo de Atenas, y estos datos se pueden considerar ciertos porque tienen otros testimonios que así lo afirman, pasó a lo que era la Galia entonces, allí evangelizó y sufrió martirio. Hoy sabemos que hay una distancia de casi 150 años entre el periodo del Areopagita y el mártir de París. Por esto hoy pues, no se suelen considerar la misma persona. Pero cuando Jerez es reconquistada se considera que ambos son el mismo. Y bueno, patrono de la ciudad es el santo que entonces invocaba. Bueno, este autor, Dionisio el Areopagita, que nos puede resultar su nombre poco conocido, es sin embargo el autor que más ha influido en la historia de la teología, tanto de Oriente como de Occidente. De tal manera, por dar algunos datos, que algunos lo consideran el teólogo del gótico. Hay una obra clásica traducida en español de Otto von Simpson, publicada en Alianza Editorial, La Catedral Gótica, que prueba cómo el gótico, como estilo arquitectónico que expresa una comprensión del mundo desde la fe, tiene como fundamentación la obra de este autor, Dionisio el Areopagita. Más aún, Dionisio el Areopagita es el autor estrella que todo teólogo importante en el medievo comentaba. Las obras de grandes autores como Santo Tomás de Aquino o San Buenaventura son incomprensibles sin sus comentarios a los escritos de Dionisio el Areopagita. Entre otros, seguro que en más de una ocasión hemos cantado el Adoro te devote. El Adoro te devote es himno eucarístico compuesto por Santo Tomás a petición del Papa Urbano IV, quien instituye en 1264, la fecha de la reconquista de Jerez de la Frontera, la fiesta del Corpus Christi para toda la Iglesia de rito latino, y manda a Santo Tomás de Aquino, teólogo ya eminente en su tiempo, componer los textos litúrgicos para esta fiesta. Y entre esos textos compone este himno, el Adoro te devote, que tiene una expresión latina poco frecuente en los autores de la época. Si lo recordamos en latín y lo hemos cantado alguna vez, pues decimos latens deitas, adoro te devote, laten, que te adore con devoción, deidad oculta. La palabra deitas
y no divinitas, aparte de utilizar para la forma poética que no se pierda, tiene su origen en la traducción latina de Dionisio el Areopagita. Bueno, si siguiéramos nos encontraríamos más referencias a este autor. Pues este Dionisio el Areopagita, en una obra titulada Los nombres divinos, explica en qué sentido belleza es nombre de Dios y hace el juego de palabras que al traducirlo se pierde. En griego, bello es kalos y amar es kalein, el verbo kalein. Kalos, kalein son palabras fonéticamente próximas con las cuales juega Dionisio el Areopagita para decir que Dios es belleza que llama. Dios atrae a todas las criaturas y de modo especial a quien ha creado a su imagen y semejanza hacia Él a través de la belleza. Por esto la Iglesia no se cansa de recordarnos que la belleza es camino de evangelización. Presentar la belleza de Dios implica poner en ejercicio una dimensión de la condición humana que nos acerca hasta Él. Bueno, pues mi propuesta es dar algunas claves para que un curso de formación a partir del que se propone online cultive también esta dimensión importante. La respuesta que damos al Señor desde la fe ha de ser una respuesta que implique todo lo que somos. No respondemos simplemente con el entendimiento, y este es el camino de la verdad. No respondemos simplemente con la voluntad, y este es el camino de la bondad, sino que respondemos también desde los afectos, y este es el camino de la belleza. El ser humano reconoce su condición de criatura a semejanza, a imagen y semejanza de Dios, precisamente porque hemos sido dotados de unas capacidades que nos acercan especialmente a Dios. Hemos sido creados capaces de verdad, por eso dotados de entendimiento, capaces de bondad, por eso dotados de voluntad, capaces de belleza, por eso dotados de afecto, y esto en comunión. Por esto hemos sido llamados a participar en la comunión de las personas divinas. Mi propuesta es ofrecer algunas claves para recorrer este camino de la belleza. Considero además que en el momento presente este es un camino que debemos recuperar con especial urgencia. Allá por el año 65, un filósofo, Paul Ricoeur, acuña una expresión que después de él se hará famoso, al menos en las escuelas de filosofía, hablando del momento en el que él escribe, años 60 del siglo pasado, precisamente el año que concluye el Concilio Vaticano II, en una monografía que publica sobre Freud, habla del tiempo presente en el que la conciencia se considera debilitada para abrazar la verdad, debido a lo que él llama los tres maestros de la sospecha. La expresión que quizá hayamos oído en alguna ocasión es esta, los maestros de la sospecha, y se debe a este autor, Paul Ricoeur. Se estaba en concreto refiriendo a Marx, quien considera que la conciencia está debilitada para alcanzar la verdad debido a los intereses económicos. El segundo autor que considera maestro de la sospecha es Nietzsche, quien considera que la conciencia está incapacitada para abrazar la verdad debido al resentimiento de la debilidad que le afecta. Y el tercer autor es Freud, quien considera que la conciencia está incapacitada para este conocimiento de la verdad porque predomina y tiene reprimido el inconsciente. Estos autores, dice Ricoeur, han condicionado el pensamiento contemporáneo y en rigor, si analizamos el siglo XX, vemos que nos encontramos con estos presupuestos que llevan posteriormente a lo que Ratzinger en la misa Proeligendo Pontífice llamó dictadura del relativismo. De los maestros de la sospecha hemos pasado a una situación ya no de simple sospecha que siembra las dudas sobre la capacidad del ser humano para alcanzar la verdad, a una verdadera dictadura del relativismo, que tiene, creo yo, 4 caras. La que se refiere a la negación de la capacidad humana para alcanzar la verdad y se traduce
en la reivindicación de que cada uno tiene sus propias verdades. Hemos sustituido la pretensión de verdad por el simple intercambio de opiniones y se consideran igualmente válidas porque en realidad lo que interesa es la convicción con la que uno defienda sus verdades. Otra cara de este relativismo tiene que ver con el debilitamiento de la voluntad, que ya no se considera capacitado para abrazar el bien, sino que la voluntad humana está sujeta más a los condicionamientos que recortan su propia libertad. Y ya, pues, no hablamos de una libertad que lleva a adquirir compromisos, sino a entender la libertad como la ausencia de vínculos. Y se considera, por tanto, más libre aquel que menos vínculos tiene, por contradictorio que nos parezca. Esto que el Papa dice, el Papa Francisco, como un síntoma también de la juventud o de los adultos de nuestro tiempo, una especial incapacidad para adquirir compromisos y que está detrás de la crisis de vocaciones al matrimonio, a la vida sacerdotal, a la vida consagrada. Pero también hay otra cara de este relativismo que tiene que ver con una exaltación desordenada de los afectos. Los afectos son sustituidos sin más, o el cultivo de los afectos son sustituidos por el querer colmar los gustos, los propios gustos. Y esto ha traído como consecuencia paradójica, pues también un debilitamiento en el modo de acercarnos a la belleza. Expresiones de esto lo encontramos en algo que todos percibimos. Pues basta ver determinados concursos, expresiones artísticas, etcétera, donde expresamente se exalta lo horroroso. Parece que lo que repugna es lo que se premia o se presenta como expresión de nuevas bellezas. O sea, el relativismo también ha entrado en este campo y las consecuencias pues, son bastante negativas. Un detalle significativo. Si miramos la última edición impresa del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y buscamos la voz belleza, nos encontramos una definición que hasta en la forma responde a lo que quiere comunicar. Y leemos más o menos con estas palabras: belleza es la cualidad de las cosas que nos hace amarlas, produciendo en nosotros deleite espiritual. Yo creo que es una definición muy lograda. Si consultamos la edición online última del mismo diccionario, que se va actualizando con el tiempo, vemos que esta definición ya ha desaparecido y simplemente se presenta belleza, cualidad de lo bello. Vamos a lo bello y nos remite a belleza y entramos en ese bucle vicioso de los malos diccionarios, que al final uno no sabe dónde se encuentra la solución. O sea, se ha eliminado esa explicación de la belleza con referencia a el suscitar amor y el provocar deleite espiritual. Y ahora simplemente se deja pues, como cualidad de lo bello. Volvemos de nuevo al año 65. Uno de los textos más hermosos y yo creo menos conocidos del Concilio Vaticano II fue el mensaje dirigido a los artistas. Exactamente el día de la clausura del concilio, el 8 de diciembre del año 65, bajo la presidencia del Papa San Pablo VI, se leía este mensaje a los artistas en el que encontramos esta afirmación: este mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza. La belleza, como la verdad, pone alegría en el corazón de los hombres. Es el fruto precioso que resiste a la usura del tiempo, que une a las generaciones y las hace comunicarse en la admiración. El mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza. La afirmación, entiendo, es de una riqueza y de una capacidad sugerente o sugestiva extraordinaria. Cuando tantas veces analizamos por qué se cae en la desesperanza, descubrimos muchas veces esta falta de referencia a la belleza. Bueno, pues, ¿cuál es la propuesta? Una propuesta bastante sencilla, creo, en el esquema que intento explicar. La propuesta es leer
y meditar el credo desde la belleza. Bueno, ¿y esto? ¿En qué consiste esto? Bueno, pues, ¿de qué nos habla el credo? El credo, dicho sencillamente, es el relato de lo que Dios hace en favor nuestro. ¿Qué encontramos en el credo? Una exposición abreviada de la fe. Las verdades fundamentales de la fe estructuradas en torno a cada una de las personas divinas, a quien se le atribuye el protagonismo en un aspecto de la obra realizada en favor nuestro. Y así al Padre se le atribuye la obra de la creación. Creo en Dios Padre Todopoderoso, no porque el Hijo y el Espíritu Santo no intervengan. Creo que nos viene a la mente una expresión hermosa de un autor del siglo II, San Ireneo, quien afirma que el Padre crea con sus dos manos, que son el Hijo y el Espíritu Santo. Al Hijo se le atribuye la obra de la redención. Y de nuevo, el Padre y el Espíritu Santo intervienen, porque el Padre es el que envía al Hijo para salvar al mundo, y el Hijo es el que cumple la voluntad del Padre cooperando con el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo se le atribuye la obra de la santificación, el nacimiento de la Iglesia, la vida de los sacramentos, la esperanza en la vida eterna. Todo esto se encuentra en el tercer artículo, el que nos habla del Espíritu Santo. ¿De qué nos habla entonces el credo? De lo que Dios, Trinidad Santa, hace en favor nuestro. Nos crea, nos redime, nos santifica. Estas son las obras de Dios que nos hacen partícipes de su vida divina. Y ahí está el sentido último de nuestra vida. No hemos elegido vivir, no ha estado en nuestra mano el empezar a vivir. La vida se nos ha regalado. Como tampoco está en nuestra mano el no morir. La vida es don. Hemos de preguntarnos si somos coherentes con este dato fundamental por aquel que nos la ha dado. Y ahí, desde la luz de la fe, es donde nos asomamos al misterio de la Trinidad Santa, donde está nuestro origen y nuestra meta. El credo nos ayuda a recordar esto que la Iglesia celebra a diario. A recordarnos que nuestro principio y nuestro fin está en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Comenzamos todas nuestras celebraciones y asambleas invocando a la Trinidad y las concluimos recibiendo la bendición en nombre de la Trinidad o invocando a la Trinidad. Hemos entrado en la vida divina mediante el bautismo, invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y un día la Iglesia rezará junto a nuestro cuerpo sin vida, invocando a la Trinidad Santa, esperando que hayamos recibido en la bienaventuranza eterna. En la Trinidad está nuestro principio y nuestra meta. El credo nos ayuda a confesar lo que Dios hace en favor nuestro. Nos crea, nos redime, nos santifica. ¿Qué significa leer el credo desde la belleza? Pues descubrir cómo Dios nos llama desde la obra creadora, desde la obra de la redención y desde la obra de la santificación. Y descubrir también cómo efectivamente Dios, que es belleza que llama, nos atrae, abriendo los ojos a las criaturas, de las criaturas al Creador, abriendo los ojos al sentido último de lo que Cristo ha hecho en favor nuestro. En la obra de la redención se nos desvela la belleza que salva y abriendo los ojos desde la fe a la belleza de la vida de la gracia. Esta es la obra santificadora del Espíritu Santo. Bueno, pues voy a dar algunos textos que llenen de contenido esto que estoy afirmando. Belleza desde la obra de la creación. En un sermón de San Agustín, de los que se han conservado, invita justamente a realizar ese itinerario y afirma: interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo, interroga todas estas realidades. Todas te responden: ve, nosotras somos bellas. Su belleza es una confesión. Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza, no sujeta a cambio?
La invitación de San Agustín es poner la mirada en la belleza de este mundo para elevar, y este es el don de la fe, la mirada hasta Dios. Estas cosas cambiantes están plasmadas de belleza. Elevemos la mirada a aquel que sin cambio sostiene la belleza de las criaturas, que es la belleza suprema, la belleza suma, Dios. Si repasamos el mismo itinerario personal de conversión de San Agustín, tal como aparece en sus confesiones, nos encontramos al inicio de las confesiones esa afirmación que justifica todo lo que va a describir a continuación. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti, hasta que llegamos al capítulo, al libro 10, donde, completando el itinerario de su relato biográfico, en el que hay resistencia, distanciamiento de Dios, acercamiento, cómo el Señor la ha ido conduciendo, la importancia de la intercesión de su madre, Santa Mónica, y al final concluye: tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. San Agustín percibe que en su camino hacia Dios es la belleza lo que le ha ido atrayendo, y esta belleza es lo que se le ha desvelado cuando al final pues ha recibido el don de la conversión que le ha llevado hasta el Señor. Es curioso que en el libro de las confesiones, cuando San Agustín expone muchos aspectos de su vida, lo hace con profusión y de manera detallada, y cuando uno, al menos a mí me ha suscitado la curiosidad, quiere ver cómo vivió él su preparación al bautismo y cómo vivió su bautismo, nos encontramos con un relato que apenas dura un párrafo, pero un párrafo que no tiene desperdicio, porque cuando ya por fin comprueba que su dureza se ha quebrado, y ahí está pues el diálogo con su amigo, lo que escuchan, están en un patio discutiendo sobre las escrituras, y escucha que un niño pasa y va cantando: toma y lee, toma y lee. Y en ese momento toma las escrituras, y lo que le parecía hasta entonces un libro descuidado, vulgar en su redacción, se le descubre como la expresión de la palabra de Dios que le cambia la vida. Pues todo eso, que cuenta con mucho detalle, es lo que le lleva a iniciar el catecumenado, a dejarse formar por parte de la Iglesia, y uno querría ver cómo vivió ese momento de preparación, y apenas lo insinúa. Solo se refiere a que recibió el bautismo y que los días siguientes volvía a la iglesia donde había recibido el bautismo, y el canto de los salmos en las celebraciones de la iglesia le llenaba de gozo y de paz. Y añade, muy brevemente, pero yo creo de manera muy sugerente, dice: y yo derramaba muchas lágrimas, y esas lágrimas me hacían mucho bien. En el itinerario de San Agustín, para poder llegar a contemplar que Dios es belleza siempre antigua y siempre nueva, jugaron un papel importante en su vida las lágrimas, como lo jugaron en su intercesión Santa Mónica en favor de su hijo. El primer punto, por tanto, leer el credo desde la belleza nos lleva a una mirada a las criaturas para de ellas dirigir la mirada al Creador. Belleza siempre antigua y siempre nueva. Este es el camino que vemos en tantos santos. Han interrogado a las criaturas. En el relato autobiográfico de San Ignacio de Loyola, él refiere cómo, paseando y veía el campo, las flores, y a las florecillas les daba, entiendo, golpecitos pequeños, entiendo por lo que luego cuenta, diciéndoles: callad, callad, que ya os entiendo. O sea, los santos perciben en la creación el canto de alabanza que se eleva hasta el Señor, o el cántico de las criaturas de San Francisco, que recordábamos ayer. A San Francisco de Asís me referiré ahora en el segundo punto. Evangelizar desde la belleza significa siempre pedir al Señor esta capacidad de preguntar a las criaturas para desde ellas llegar al Creador. Belleza siempre antigua y siempre nueva.
Y en ese ejercicio de preguntar a las criaturas, no menospreciar la importancia de las lágrimas, como aquello querido por el Señor para purificar nuestra mirada y a través de la huella ver a quien la dejó. Seguimos en el credo y además de confesar la obra creadora, confesamos la obra redentora. Este segundo artículo del credo lo podríamos resumir desde la belleza utilizando esta expresión, creo, también conocida, que encontramos en una de las novelas de Dostoyevski, en una de sus novelas, con un título que hoy nos resulta más chocante, El idiota. El protagonista, que es el príncipe Mishkin, caracterizado como la persona inocente, que precisamente por su inocencia, por su bondad en la toma de decisiones, le lleva a ser objeto de burla de sus contemporáneos, y es la burla de uno de estos contemporáneos lo que lleva a utilizar esta expresión que creo en más de una ocasión hemos también escuchado. Decía uno de los personajes que aparecen en la misma novela, en tono, digo, burlesco, dirigiéndose al protagonista. ¿Es verdad, príncipe, que dijiste un día que al mundo lo salvará la belleza? Señores, gritó fuertemente dirigiéndose a todos, el príncipe afirma que el mundo será salvado por la belleza. Y con ironía escéptica concluye, ¿qué belleza salvará al mundo? Esta expresión que ha servido, pues, pienso también en un mensaje que dirigió Ratzinger, siendo todavía cardenal, a un encuentro organizado por Comunión y Liberación en el año 2004 sobre este tema. Ratzinger tomó como punto de partida esta pregunta que deja abierta en la novela Dostoyevski, ¿qué belleza salvará al mundo? Para introducir una reflexión que nos da la clave sobre la lectura de la obra redentora en clave de belleza. ¿Qué lectura es esta? La que nos ofrece la liturgia del Viernes Santo. El Viernes Santo, sabemos, en segundo día del Triduo Pascual, la Iglesia nos invita a experimentar, quizás como ningún día del año, pues una de las paradojas más grandes de la vida cristiana. Y estas paradojas son también, pues, modos de llegar a comprender que lo que a nosotros nos parece irreconciliable, en Cristo se reconcilia. Es también una expresión hermosa que encontramos en los pensamientos de Pascal. Cristo, conciliación de contrarios. ¿A qué me refiero? Comenzamos la liturgia del Viernes Santo y la Iglesia nos invita en varias de las oraciones, antífonas, textos de las horas litúrgicas, y luego cuando llegamos al oficio de la celebración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, se nos propone el texto del tercer cántico del siervo del Señor, del profeta Isaías. Lo recordamos porque seguro que lo hemos meditado y leído en más de una ocasión. En ese texto, anunciando lo que acontecerá en el Mesías futuro, se afirma, sin belleza, sin figura, lo vimos despreciado de los hombres, ante el cual todos apartaban la mirada. Por un lado, el Viernes Santo, invitándonos a poner la mirada de fe en la pasión y muerte en cruz de Cristo, se nos dice sin belleza, sin figura. Pero es que el mismo día los textos litúrgicos nos invitan a leer justamente en ese momento el salmo que también hemos meditado en más de una ocasión. Tú eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Por un lado, la afirmación del profeta Isaías, sin belleza, sin figura. Por otro lado, eres el más bello de los hombres. ¿Qué se nos quiere comunicar el Viernes Santo? Que la belleza que salva
es la del amor hasta el extremo, que es la que descubrimos en el misterio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene la segunda referencia que quería hacer a San Francisco de Asís. Los primeros biógrafos refieren la gracia que el Señor concedió a San Francisco. Pues unos 2 años antes de morir, San Francisco, acercándose a la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, la hemos celebrado a mitad del mes de septiembre, pidió al Señor la gracia de identificarse, de participar más plenamente en el misterio de la pasión y muerte de Jesucristo. Y retirándose al monte Laverna, allí, refieren los biógrafos, recibió los estigmas, las llagas de Cristo. Tomás de Celano, uno de los primeros biógrafos, que ofrece este testimonio y luego se recopila en la leyenda en la áurea, lo que compone San Buenaventura, diríamos como la versión oficial de la vida de San Francisco de Asís, recoge la oración que entonces compuso San Francisco de Asís en ese momento. Al recibir y ver en su cuerpo impresas las llagas de la pasión de Cristo, compuso un cántico, una lauda, en la que encontramos sorprendentemente por 3 veces la siguiente expresión: tú eres belleza, tú eres belleza, tú eres belleza. Esto es lo que el Viernes Santo nos invita a vivir. En el momento en que a los ojos de los hombres se nos manifiesta el horror del pecado y de sus consecuencias, porque en la cruz, en su pasión, Cristo ha cargado con nuestros pecados, por encima de esto se revela la grandeza del amor más grande. Y es ese amor más grande el que convierte un signo de oprobio y de ignominia, que es la cruz, en un signo de la belleza máxima, que es el amor que salva, la entrega redentora de Cristo. ¿Cuál es la belleza que salva? La belleza de Cristo crucificado, la belleza de la entrega a partir de la cual somos liberados de la esclavitud del pecado, la belleza de una ofrenda que se hace sin esperar nada a cambio. El segundo artículo del credo, donde se nos presenta la obra de la redención, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, el centro de este artículo dentro del credo, presentándonos el misterio de Cristo, nos desvela a la vez el secreto de la belleza que salva. San Juan Pablo II, invitando al jubileo del año 2000 y recordando el mensaje a los artistas del Concilio Vaticano II, también refería este episodio de la vida de San Francisco y afirmaba: un modelo elocuente de la contemplación estética que se sublima en la fe son, por ejemplo, las obras del Beato Angélico. A este respecto es muy significativa la lauda que San Francisco de Asís repite en la cártula compuesta después de haber recibido en el monte Laverna los estigmas de Cristo. Tú eres belleza, tú eres belleza, tú eres belleza. San Buenaventura comenta: contemplaba en las cosas bellas al bellísimo y siguiendo las huellas impresas en las criaturas, seguía a todas partes al amado. Añade todavía otra referencia San Juan Pablo II en la carta a los artistas, diciendo: Macario el Grande, autor espiritual también del periodo patrístico, comenta del siguiente modo la belleza transfigurante y liberadora del resucitado. El alma que ha sido plenamente iluminada por la belleza indecible de la gloria luminosa del rostro de Cristo está llena del Espíritu Santo. Es toda ojo, toda luz, toda rostro. En el misterio pascual se nos revela la belleza que salva.
vamos a la última parte del credo. La tercera parte del credo se refiere a la obra de la santificación, confesando la fe en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Se anuncia en el credo el fruto de la acción del Espíritu Santo, y en ese fruto nos encontramos la obra de la Iglesia, nos encontramos la vida sacramental que recoge cuanto Cristo ha hecho para comunicarnos su vida divina, nos encontramos la esperanza en la vida eterna. La tercera parte del credo nos ayuda a comprender, entiendo, cómo el camino de santificación, la conversión y docilidad a la obra de la gracia es siempre un camino en el que nos dejamos embellecer por la acción del Señor. ¿Qué hace la obra de la gracia en nuestra vida? Pues no solo restaura lo que el pecado dañó, sino que nos va introduciendo paulatinamente, o nos va introduciendo cada vez de una forma más plena en la vida divina. Es ahí donde se encuentra precisamente la belleza a la que hemos sido llamados. Ahí es importante pues también salir al paso de un error que la Iglesia, a propósito de las enseñanzas equivocadas de Lutero, tuvo que aclarar, y es cómo entender la justificación. Lutero, por una experiencia traumática personal, pues llega a pensar que incluso en el cielo permaneceremos con nuestro pecado, porque la huella del pecado original es tal que ni siquiera la obra redentora lo ha podido eliminar del todo. La redención la entiende en sentido foráneo, es decir, ser redimido significa recubrirnos con los méritos de Cristo, ponernos un traje limpio, aunque nosotros por dentro seguimos manchados y seguiremos manchados para siempre. Por esto Lutero acuña ese principio, refiriéndose también a la vida del cielo, permaneceremos a la vez justos y pecadores, simul justus et peccator. Esta es la condición del ser humano después incluso de haber recibido el fruto de la redención. Es decir, Lutero tiene una comprensión bastante pesimista de la condición humana, incluso después de recibir la obra de la redención. El Concilio de Trento, que sale al paso de los errores de Lutero, nos da dos palabras que son fundamentales para situarnos en la enseñanza católica sobre la justificación, y nos habla de justicia y santidad. Es decir, Cristo con su entrega redentora ha restaurado lo que el pecado dañó. Pero no solo eso, sino que además nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Por esto, en la vigilia pascual cantamos algo que es sorprendente. Feliz culpa que mereció tal Redentor. Para salvar al esclavo enviaste al Hijo. La obra de la redención no ha significado simplemente en devolvernos a la situación que tenía Adán en el paraíso. También San Ireneo utiliza una expresión hermosa. San Ireneo en el paraíso era niño, que aún tenía que crecer. Sino que la obra de la redención ha consistido en restaurar lo que el pecado dañó y, más aún, elevarnos a la misma vida de Dios. Ese crecimiento solo nos lo podía dar Cristo. Por eso, la obra de la santificación no consiste simplemente en borrar la mancha del pecado, sino en ser, expresión también de la teología oriental, deificados, ser todos del Señor, ser todos de Dios. Este es un lenguaje que en la teología latina empleamos menos y hablamos de la obra de la gracia, pero que los autores orientales emplean con más frecuencia, la obra de la divinización, el ser deificados, ser hechos partícipes de la misma vida divina. Volvemos de nuevo al Dionisio Areopagita.
al que me referí. En la obra que he comentado sobre los nombres divinos, además de hacer este comentario sobre el título belleza referido a Dios, explica que su maestro, al que da un nombre simbólico, hieroteo, diríamos, pues como su maestro es el experto en las cosas sagradas, decía que los misterios divinos se conocen padeciéndolos. Y utiliza una palabra griega para expresar esta verdad. Simpatheia, que si traducimos literalmente no nos suena a nada o a casi nada. Simpatía. Él dice, para conocer a Dios nos encontramos como tres caminos. El inferior, el estudio de la palabra que Dios nos ha regalado. Esto es lo que hace la teología, diríamos, académica. Estudiamos la palabra de Dios, profundizamos en ella y tenemos ahí una fuente fundamental que nos acerca ciertamente hasta Dios. Pero esa es la forma básica. Dice, hay otra forma superior de conocimiento divino, que es el que se nos regala en la liturgia. En la liturgia, efectivamente, no simplemente acogemos la palabra de Dios, sino que se nos regala a través del velo de los sacramentos y de los signos litúrgicos ya una comunión velada pero real. El conocimiento de Dios a través de la liturgia es superior al conocimiento de Dios por el simple estudio de la palabra de Dios. Pero dice todavía el Areopagita, hay una forma superior de conocimiento divino y es el conocimiento que nace de la unión que Dios nos regala. ¿Y en qué consiste esta unión? En la obra de la gracia, el cuidado de la vida espiritual. Por tanto, el responder con generosidad a la llamada a la santidad, el participar en la vida sacramental, el traducirlo en el ejercicio de la caridad, las obras de misericordia, esto ciertamente nos acerca mucho más que el solo estudio de la palabra de Dios o la participación litúrgica. Y ahí, en esa forma superior de conocimiento divino, es donde utiliza la palabra simpatheia. Los misterios divinos se conocen padeciéndolos. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, cuando explica el don de sabiduría, de los 7 dones del Espíritu Santo, el más sublime, el que nos hace no simplemente conocer las cosas de Dios, sino gustarlas y saborearlas, utiliza la palabra latina empleada para traducir el término que el Areopagita utilizó. Simpatheia fue traducido por los traductores latinos de los escritos del Areopagita con la palabra con naturalidad. Y así explica Santo Tomás de Aquino, que es el Espíritu Santo el que, mediante el don de sabiduría, nos concede con naturalidad con las cosas de Dios. Es el conocimiento que nace de la comunión. Esta es la obra del Espíritu Santo. Y esta obra se encuentra, o diríamos, la podemos reconocer cuando nos acercamos con docilidad a lo que la Iglesia nos regala en la liturgia. Leer el tercer artículo del credo desde la clave de la belleza, entiendo, nos permite ver la liturgia como una participación en la tierra de la belleza que se nos regalará en el cielo. También es una expresión de los autores de la antigüedad cristiana. La liturgia es la vida del cielo en la tierra. Y de nuevo el Areopagita dice, nuestra sagrada liturgia ha sido configurada a imagen de la liturgia del cielo. Por eso, en la liturgia, cumpliendo la Iglesia el mandato del Señor, haced esto en conmemoración mía, id al mundo entero, anunciad el Evangelio, bautizad, los sacramentos son instituidos por Cristo. Pues cuando la Iglesia celebra cumpliendo lo que entiende pertenece a la voluntad del Señor, está anticipando aquí en la tierra lo que se nos regalará ya sin velos en el cielo. En el último documento del Magisterio Eclesiástico dedicado monográficamente a la Eucaristía, hasta el momento presente,
que es la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI, si recordamos, nos invita a hacer un acercamiento al misterio de la Eucaristía bajo 3 claves: la Eucaristía como misterio que se ha de confesar, la Eucaristía como misterio que se ha de celebrar, la Eucaristía como misterio que se ha de vivir, el compromiso que nace de la comunión que el Señor nos regala en la Eucaristía. Pues el segundo camino que él propone le lleva a ofrecer un desarrollo muy sugerente para nuestro tema sobre la liturgia como participación en la belleza que un día se nos regalará en el cielo. Cuando la Iglesia insiste en el cuidado de los símbolos, en no solo el decoro, sino el sentido de adoración, de respeto, sentido del misterio en la participación litúrgica, nos está invitando a poner en ejercicio la fe que nos abre a la belleza que se nos regala mediante los signos y los símbolos propios de las celebraciones litúrgicas. El cuidado de la liturgia no es puro esteticismo, sino que es un ejercicio de docilidad a la obra de la gracia que se nos comunica de forma especial en los sacramentos. Leer entonces el credo bajo la clave de la belleza, creo, nos permite ofrecer caminos de evangelización que tienen que ver con una mirada renovada a la obra creadora, que tienen que ver con una mirada desde la belleza al misterio de la cruz, y ahí poder incluso reconocer belleza donde humanamente encontraríamos algo repulsivo, porque el horror del pecado, del sufrimiento y de la muerte del inocente ha quedado vencida por el amor más grande. Y la obra de la santificación como un dejarnos moldear por la belleza de Dios. Bueno, bastaría como conclusión, y con esto termino, pues repasar el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Todo también un itinerario del alma hasta Dios, donde experimentando el deseo de Dios, al final San Juan de la Cruz introduce pues, los siguientes versos. Recuerdo un poco el principio y voy directamente hasta el final y con eso concluyo. Empieza el cántico espiritual: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Sigue avanzando. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y yéndose mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. El camino de las criaturas al Creador. Luego sigue lo que podríamos reconocer es expresión de esto que he llamado belleza que salva, misterio de la redención en clave de belleza, y la obra del Espíritu Santo como obra de la gracia, santificación, la belleza de Dios en el alma. Y continúa: en la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vega, yo cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, y yo le di, de hecho, a mí, sin dejar cosa. Tengo que ir leyendo, perdón, voy a mover. Allí le prometí de ser su esposa, y concluye: gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura. Es la conclusión del cántico espiritual. Todo el itinerario de esta vida, vivido con fe, no es sino el deseo del alma que anhela vernos en la hermosura del amado. Bueno, pues esta es la propuesta para empezar este curso. Si hay algún comentario, pues bendito sea Dios. Muchísimas gracias, don José, por esta bonita charla que nos ha dado. Sí que tengo unas cuantas preguntas. La primera que nos ha llegado, han tomado como el camino de evangelización, la belleza. ¿Cuáles son los impedimentos que nos podemos encontrar? Es difícil porque
porque se ha convertido en algo superficial y etéreo, o sea, la belleza se ha convertido en algo superficial y etéreo, se ha relativizado tanto el concepto de belleza, se ha adulterado tanto que por eso nos encontramos con impedimentos. Bueno, me he referido a las caras de la dictadura del relativismo para expresar cómo el relativismo no solo se refiere a la sustitución de la búsqueda de la verdad por el mero intercambio de opiniones, y ahí quizás es donde más lo expresamos, sino que también tiene una dimensión afectiva este relativismo. Y esa dimensión afectiva del relativismo es la que lleva a sustituir la búsqueda de la belleza por el simple deseo de satisfacer gustos. Y ahí, efectivamente, pues cada uno decimos, sobre gustos no hay nada escrito. Sobre esto, el que fue rector del seminario de vocaciones tardías, don José María Iraburu, pues ironizaba y decía, bueno, dicen sobre gustos no hay nada escrito, y dice, eso dices tú, que no lo has leído, lo sí que he escrito y mucho, ¿no? O sea que tenemos también que ordenar el gusto. Bueno, la dificultad forma parte de ese ambiente en el que cualquier cosa vale, porque en realidad todo es subjetivo, relativo, pero tenemos siempre que hacer en la tarea del primer anuncio, dicho técnicamente, o de compartir con otros la alegría de creer, pues compartir con otros lo que nosotros mismos experimentamos a diario, que necesitamos un ejercicio de purificación a la vez que somos abiertos a la realidad nueva del Evangelio. Y ese ejercicio de purificación significa desenmascarar pues, las falsedades que también hoy se nos presentan, ¿no? Cuando nos limitamos a satisfacer gustos, pues al final vamos de aquí para allá, pero no terminamos de encontrar colmado los anhelos últimos del corazón. Por el contrario, cuando perseguimos de verdad la belleza, ahí sí que percibimos que nuestro corazón se va ensanchando, ¿no? Bueno, pues una tarea fundamental siempre es este ejercicio de purificación como combate contra el relativismo. La siguiente pregunta pues, venía muy relacionado, ¿no? Dice cómo puede educar nuestro gusto y sobre todo el gusto de los jóvenes, porque realmente en un mundo que la belleza está depositada en todo lo material y no en lo espiritual, ¿cómo educar este gusto? Pues la educación, en cuanto se refiere a la persona, ha de tener en cuenta las dimensiones constitutivas de la persona. Una educación íntegra es la que tiene en cuenta aquellas facultades que son distintivas y propias del ser humano, las que antes he enumerado. O sea, lo que el catecismo es el punto de partida a la hora de exponer las verdades de la fe, el ser humano como capaz de Dios, lo podemos un poco presentar señalando las facultades específicas de esta capacidad de Dios, que antes recordaba: capacidad de verdad, capacidad de bondad, capacidad de belleza, capacidad de comunión. Educar significa crecer en estas capacidades. Por eso la educación tiene una dimensión cognoscitiva, supone adquirir conocimiento para abrazar la realidad con sentido. Tiene la educación también una dimensión volitiva. La libertad debe también ser educada, es decir, esta capacidad de autodeterminarnos ha de orientarse hacia el bien. Y la voluntad, cuando se ejercita en contra del bien, se vuelve contra nosotros mismos. Bueno, por esto, educar la voluntad desde la verdad. Pero también hemos de educar los afectos, ordenándolos. Y esto es fundamental para poder captar la belleza. Esta capacidad afectiva que hace reaccionar con asombro ante la belleza, la descubrimos de manera mucho más desarrollada o espontánea en aquellos que son más inocentes. Necesitamos pues, el don de la gracia que cure la herida del pecado. Necesitamos en esto hacernos como niños,
para que nuestra capacidad de asombro, que es la que nos permite abrazar la belleza, permanezca intacta. Entonces, el drama de tantos jóvenes es que, comparado quizás con otras generaciones, en una edad que a mí en muchos casos me parece prematura, van acumulando heridas en su inocencia que les impide reaccionar con asombro ante la belleza. Hoy, este cultivo o cómo formar el gusto pasa también por curar las heridas afectivas, que es poner orden en la estructura interna de la persona, desarrollar el entendimiento que me hace abrazar la verdad, educar la voluntad que me permite abrazar el bien, cultivar los afectos, orientándolos en su capacidad desde la inocencia hasta la belleza, y todo esto es lo que da unidad y capacidad de comunión. El sonido. Sí. Me dicen que también que todo este relativismo de la belleza nos ha llevado también a hacernos un Dios a nuestra medida. ¿Hacernos cómo? Un Dios a nuestra medida. Sí, sin duda, sin duda. Es decir, otro detalle, hay una expresión de la antigüedad que a mí me gusta mucho, porque en dos palabras define esta actitud, que es una tentación siempre del corazón humano, de reducir las cosas a nuestro tamaño. Y es que también un autor de la antigüedad, para distinguir, decía, a la persona de iglesia de la persona que vive al margen de la iglesia, en el modo de citar las escrituras, decía, pues basta darse cuenta de lo siguiente: la persona de iglesia recibe, la persona sectaria selecciona. Y eso nos pasa tantas veces en la vida cristiana. La actitud que nos hace crecer es la de la Virgen María, que acoge sin condiciones la palabra de Dios, todo lo que el Señor le propone. La actitud que nos empequeñece en el sentido negativo de reducir el don de Dios, estropeándolo, es la de seleccionar. Y esta es la actitud consumista. Me quedo con esto del Evangelio, pero no con esto otro. Me quedo con esta dimensión, pero no con esta otra. Me gusta la belleza como un destello que satisface un gusto, pero al margen de la verdad. Y no, vemos que estas, lo que filosóficamente llamamos los trascendentales, que son las dimensiones del ser, se dan siempre en unidad. Verdad, bondad, belleza, unidad. Sí. Y ya la última pregunta, don José, con nosotros como cristianos, ¿cómo podemos transmitir que la máxima belleza que podemos alcanzar es la santidad? Pues entrando en la paradoja del Viernes Santo. Es la santidad de San Francisco de Asís y de tantos otros. O sea, San Francisco de Asís recibe lo que había pedido participar más plenamente de la pasión de Cristo, y el Señor le concede las huellas de la pasión, las huellas de la cruz en su propia carne, que no es simplemente tener el dibujo, sino padecer con Cristo, o sea, hacer propio el sufrimiento de Cristo. Pues la expresión de Santa Teresa, ¿no? Tengo para mí que la medida del amor es poder llevar cruz grande o pequeña. Podemos entender la belleza como camino de santificación en la medida que vivimos la belleza de la entrega en cuanto a configuración con Cristo y con Cristo crucificado. Por eso no hay oposición en el horror que supone sin fe la cruz pues como la muerte del inocente, la cruz como el sufrimiento llevado hasta el extremo, con ser esto la expresión máxima del amor de Dios. Y ahí es donde se revela la belleza. Por eso, ¿cuál es el camino para cultivar la belleza como ejercicio de santificación? Las obras de misericordia, las que nos identifican con Cristo y con su entrega redentora.
Pues con eso creo que ya hemos terminado. Don José nos daría la bendición. Sí, muy bien. Antes de terminar. Estupendo. Pues el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don José. Muchas gracias.